Lo dijo en la primera hora. 8:05 de la mañana, vamos a continuar con nuestra última entrevista a propósito de lo que ha sido esta ley de protección de datos, que después de 2 años emitida la ley, recién existe un reglamento. Pero ¿qué pasa con el reglamento? Que debe estar pues supervisada por una superintendencia. ¿Qué pasa con eso? Que no hay superintendencia. Entonces vamos a estar hablando de este tema con José Luis Barzallo, vicepresidente de CITEC, la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana, a propósito de este tema. José Luis, ¿cómo le va? Muy buenos días. Jeff Sanguña les saluda en esta ocasión. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlos y a todos sus radioescuchas, deseándoles una feliz Navidad también. De igual manera, unas felices fiestas para usted, José Luis. Vamos por el principio. Se emite este reglamento de la Ley de Protección de Datos, y ¿cuál es su primera perspectiva a propósito de lo que ya está en la letra, pero que no existe ejecución todavía? Bueno, es importante mencionar, ya dentro de lo que es la CITEC y las actividades de la CITEC, hemos participado desde los primeros pasos, desde la redacción de la ley, luego en la redacción del reglamento. Han sido procesos largos, ¿no? Y efectivamente la ley se aprueba en el año 2021, en mayo del 2021, y entra en vigencia desde ese año. Lo que pasa es que la ley establece una transitoria y dice que en el transcurso de los siguientes 2 años las compañías o las personas jurídicas y naturales deben adecuarse a la Ley de Protección de Datos Personales, es decir, les da 2 años para hacer. Y le da un plazo de lo que se llama vacancia de la ley, que es un tiempo dentro del cual la ley debe irse ajustando antes de entrar el régimen sancionatorio en vigencia. Es decir, 2021 entra la ley, 2023 entra el régimen sancionatorio. Pero es importante aquí mencionar que no se trata solamente del régimen sancionatorio y nada más, sino que ya es un tema que, si es que, por ejemplo, hablamos de mayo, 26 de mayo, si es que el 1 de junio del año 2023 alguien detecta el incumplimiento de la norma, una violación a sus datos personales, podría tener reservada ahí una denuncia. Esto es muy importante, podría tener reservada una denuncia para el momento en el cual se nombre a la autoridad, ¿ya? Y podría ser esa, y claro, las sanciones son bastante fuertes. Ahora, sobre el tema del reglamento, efectivamente, el reglamento se dicta ya en noviembre del año 2023, efectivamente 2 años más, valga la redundancia, 2 años más después de que fue aprobada la ley. Y claro, ya en mayo del 2023 estamos con régimen sancionatorio y el reglamento ahora ya entra en vigencia para entender algunas cuestiones que son específicas en la ley. Y claro, eso va a ayudar. ¿Por qué va a ayudar? Porque con la ley podríamos aplicarla, pero hay algunos detalles que justamente nos van a permitir entender mejor y, por supuesto, cuando venga la autoridad, imponer las sanciones que corresponderían. Entonces, en ese estatus estamos en este momento. Vamos hacia ese punto, José Luis. ¿Qué falta? Que claro, era lo que explicábamos a la gente, ¿no? O sea, ya está el reglamento, pero... O sea, ya tienes la ley primero, tienes el reglamento para su aplicación, pero no tenemos la superintendencia que se crea a través de esta normativa, y entonces no se cuenta con el ente que debe regular y vigilar el cumplimiento de lo que establece la norma. ¿Qué pasa ahí? Sí, efectivamente, porque en este momento tendríamos que reservarnos, por decirlo de alguna manera, reservarnos las denuncias a presentar en un futuro cuando se nombre superintendente. Y esto es lo que va a pasar. Vamos a tener un vacío ahí en el cual por el momento no tengo ante quién acudir. Y es el clásico ejemplo, ¿no? Detecto que alguien está utilizando mis datos personales sin mi autorización, sin mi consentimiento, y ahora no tengo a quién denunciar. Pero es importante mencionarle a los radioescuchas que estamos hablando de el ahora. Yo puedo guardarme esa denuncia para ser ya también un poco más ortodoxos con el tema, a partir de noviembre, que tengo reglamento y que tengo las reglas más claras de alguna cuestión que sucedió, por ejemplo, una promoción navideña que se haya dado utilizando mis datos personales sin mi autorización, tendría que esperar a que se nombre superintendente.
Y eso todavía falta. Ya se le concedió al presidente un periodo de un mes para que presente la nueva terna. Y a la final anterior la retiraron, así que debe presentar una nueva terna con sus candidatos para que entre estos siga el proceso de depuración y finalmente de elección de superintendente. Pero sobre la base del ejemplo que usted citaba, eso, digamos, en casos quizá no tan relevantes, por utilizar un término, pero ¿qué pasa en casos todavía más extremos en que se haya hecho uso de nuestros datos sin consentimientos? ¿A dónde acude el ciudadano? Bueno, en este momento, si pensamos en que es un tema que al ciudadano le ha afectado, podría irse a la Defensoría del Pueblo, podría irse. Sin embargo, mi recomendación sería, bueno, hay que esperar un poco a que se nombre ya la superintendencia, esperemos que sea un poco efectivamente y que no sea una cuestión que se entrampe, y que de aquí ya sea esa autoridad, que es la especializada, la que se encargue de juzgar y sancionar por esa infracción. Entonces, básicamente, la superintendencia es el órgano regulador y tenemos que esperar a que se nombre superintendente. Pero digamos que en la práctica, José Luis, también, ¿qué tan real es esto? Es decir, si yo hoy por hoy recibo las famosas llamadas que son constantes unas 3 o 4 veces al día. Operadoras telefónicas, bancos, servicios bancarios. Exacto, y demás. Si yo pongo la denuncia, ¿realmente hay casos en los que haya existido alguna sanción a estas entidades? O sea, ¿es real? ¿Sí funciona en la práctica que la gente haga este tipo de denuncias cuando le llaman constantemente y puede tener este respaldo legal? ¿Existe realmente algunos casos? Exacto. Bueno, por el momento en el país no tenemos antecedentes porque la ley es nueva, pero de la experiencia en otros países sí hay estas multas. Ahora, yo lo pongo en términos prácticos y muy sencillos, ¿no? La multa no va para el ciudadano, ya, para el titular de los datos personales, que tiene otras vías para poder reclamar, para pedir daños y perjuicios, es decir, tiene otras vías. Pero imagínense ustedes, una multa que va del 0,1 al 1% de los ingresos totales de las empresas fuera libres de impuestos. Empresas que están facturando $1 billón, ¿no? $1 billón, que están facturando 100, 200, 500 millones de dólares, y mucho ojo, hay en el país empresas que tienen ese nivel de facturación. No digo utilidades, no digo dividendos, facturación. Entonces, para el Estado le resulta conveniente ponerle una multa a una de estas empresas para tener un cobro, por decirlo de alguna manera, que pena que suene tan crudo, pero tener un ingreso extra de 10 millones de dólares, de 20 millones de dólares, o quién sabe, de 50 millones de dólares que van al erario nacional. Entonces, incluso hasta por ese lado práctico, al Estado, a la autoridad, le conviene imponer sanciones. José Luis, yo quisiera retrotraerme un poco al contenido y beneficios propios de esta ley de protección de datos. ¿Por qué fue importante y también necesario en su momento contar con esta normativa? ¿Qué le ofrece al ciudadano que necesita estar informado respecto del contenido de esta norma para hacer uso de la misma? Es muy importante porque yo siempre digo, hay que ponerse en los zapatos de los demás. ¿Ya? Y para ponerse en los zapatos de los demás hay que entender qué es lo que está pasando y de qué se trata. Y la protección de datos personales protege al individuo, no protege a los datos, protege al individuo. Y es ahí en donde nosotros debemos darle la importancia que se merece, porque a la final es nuestra intimidad. De ahí es de donde parte el derecho a la protección de datos personales, nuestra intimidad, el derecho a estar tranquilos, el derecho a no ser acosados informativamente. Entonces, esto es lo que tiene el individuo, el titular de los datos. Y obviamente la ley le concede la facultad para poder quejarse, para poder reclamar, para poder oponerse a que se utilicen sus datos. Esa es la base fundamental, es el individuo, la persona y sus derechos a sus datos personales y tenerlos bajo su control.
Y en ese sentido también hay una de las inquietudes, porque leía, claro, algunos expertos que ya también se hacían mención a esto, y por ejemplo uno de ellos decía que esto podría también abrir la puerta para que sea una especie de cacería de brujas, literalmente, porque el usuario pues ve vulnerados sus datos personales. ¿Usted comparte esta opinión o por dónde iría también, digamos, esta aseveración en el que el usuario se vería comprometido y dependiendo de la autoridad que sea elegida, pues sería lo que él llama una cacería de brujas? Bueno, ese es un tema que hay que considerarlo y que hay que analizarlo, casi que yo diría con pinzas, ¿ya? Porque yo lo que digo es, a la ley no hay que tenerle miedo, hay que cumplirla, ¿no? Es como el Código Orgánico Integral Penal. Dice, no matar, pues bueno, no matemos, ¿ya? De la misma manera, la Ley de Protección de Datos Personales no es una ley inquisitiva, no es una ley de persecución. Es una ley que vela por los derechos de las personas y claro, le da prioridad, como por ejemplo en el Código del Trabajo, le da prioridad al trabajador. En el caso de la protección de datos personales, le da la prioridad a la persona, al individuo. Y es aquí donde nosotros debemos tomar eso como un tema de impulso, un beneficio para los titulares de los datos, para las personas. ¿Que puede darse una cacería de brujas? Efectivamente, puede pasar. Todo es posible en esta vida, ¿no? La ley de telecomunicaciones nos puede servir para eso. Y entonces si es La ley una cacería de brujas posible, es decir, cacería de muchísimas brujas, leyes. ¿dónde ve el beneficio el ciudadano? El beneficio del ciudadano está en la privacidad. Ahí está el beneficio, ¿no? Por ejemplo, ustedes mencionaron hace un momento algo que es básico, las llamadas, ¿no? Hay gente a la que le molesta las llamadas, hay gente a la que le molesta que le estén llamando, que de repente le llame una empresa qué sé yo, de medicina o de productos médicos, y le digo, oiga señor, como usted tiene esta enfermedad catastrófica, le llamo a ofrecer este producto. Alguien podría decir, qué gran servicio al cliente, pero otra persona podría decir, oiga, esa es mi información personal, no tiene por qué estar en sus manos. Y la primera pregunta que le hago es, ¿por qué la tiene usted? Entonces, eso es importante. Pero ahora, hay algo que y que a mí me gusta siempre recalcar, ¿no? Hay ciertas excepciones en la ley, como por ejemplo cuando hay una relación comercial, ¿ya? Entonces, si yo saqué un electrodoméstico crédito y me llaman a cobrar, pues hay una relación previa y hay una razón para que me llamen, es decir, existe una naturaleza dentro de esa llamada, una naturaleza vinculada con la llamada. Esto lo comento porque por ahí oí en algún momento alguien que decía, ya no te van a poder llamar nunca más, que ni sé qué. Oiga, no es tan así. No es tan así. Creo que eso también hay que guiar de manera correcta a los radioescuchas. En ese sentido, José Luis, justamente yo quería consultar. ¿La ley de alguna manera permite llegar al origen de la obtención de la información? ¿Permite determinar o detectar aquello? Y de otro lado, si bien se precisa que no es una ley inquisitiva, ¿cómo se canalizan las sanciones por el mal uso de la información? Ya en concreto, esas dos inquietudes. Perfecto, a ver, básicamente sí puedo llegar a la fuente. ¿Por qué? Porque digamos que me llaman de su radio y yo digo, señores, ¿de dónde obtuvieron mi información? Y ahí hay cadenas, es decir, quién le pasó a quién y así sucesivamente. Entonces, la radio, o una de dos, o dice, yo fui el que obtuve esa información, póngame la multa a mí, ¿ya? O empieza a cumplir con la ley y le exige a su proveedor, digamos al proveedor de pauta publicitaria, le exige que él cumpla con la ley, ¿ya? Y obviamente de esa forma cada uno se va descargando de sus responsabilidades hasta llegar a la persona que debería tener ese consentimiento. Entonces ahí tenemos una cadena. En cuanto a la materialidad de la infracción, por supuesto, viene la sanción, la superintendencia hace la investigación y dentro de lo que es el debido proceso, una investigación y análisis, impone la sanción. Entonces va a ser una realidad esto. Ahora, continuando en la misma línea, José Luis, bueno, los otros aspectos por los cuales, digamos, faltarían en la ley o por los que se debería trabajar
desde otra perspectiva. Digamos, tenemos esto en la ley, tenemos estos aspectos positivos, pero ¿qué más falta trabajar en este sentido de la famosa protección de datos, que es sin duda uno de los puntos que hoy por hoy son poco cuestionados, son poco analizados, pero sin duda cuando uno podría verse comprometido también le podrían hacer un gran daño? Entonces, ¿qué falta trabajar desde esas perspectivas de igual manera? Bueno, creo que lo más importante aquí es socializar la ley. Hay que buscar la mayor difusión posible, por el un lado, para que los ciudadanos sepan que tienen ese derecho y pueden ejercerlo. Y por el otro lado también los responsables de manejar esa información, porque pueden ser personas jurídicas o personas naturales, o por ponerlo más claro, pueden ser empresas o personas las que estén utilizando los datos, estén conscientes de que esa información, que los datos personales son sensibles y que hay que tratarlos con esa sensibilidad. ¿Cuál es la palabra clave en todo esto? El consentimiento, la autorización. Entonces, eso es lo que falta. Difusión para unos y otros. Pese a que tenemos 2 años, yo creo que todavía falta un 90% de empresas o personas que manejan datos personales. Hace falta un 90% de que estas responsables se adecúen a la ley de protección de datos personales. El universo todavía es muy grande. Bien, en ese sentido, de igual manera, para la recta final de la entrevista y agradeciéndole por su tiempo, José Luis, claro, usted dice, todavía hay una perspectiva mucho más grande sobre cómo se debería manejar los datos, también una educación por parte de la gente, pues por dónde comenzar, ¿no? Es decir, al oyente que nos está siguiendo en estos momentos, a las personas que nos ven en redes sociales, por dónde empezar, pues, a educarse de manera autónoma también para decir, ok, de esta manera voy a proteger mis datos, de esta manera voy a socializarlos. ¿Cómo, por dónde empezar también? Bueno, creo que lo que ustedes están haciendo es un buen inicio y es una acción responsable, justamente el trasladar a los ciudadanos este tipo de entrevistas, este tipo de comentarios para que conozcan, para que vayan viendo que es un tema en el que no es que, oye, me descargué el internet de una política de privacidad y te la paso para que la pongas y la apliques en tu empresa. Va mucho más allá. Hay que personalizar absolutamente todos los documentos, 10, 11, 12 documentos que pueden aplicar para la empresa. Luego tenemos a gremios como por ejemplo la Cámara de Innovación y Tecnología. Desde la CITEC estamos con una campaña muy fuerte para tratar de buscar esta evangelización en protección de datos personales. Y finalmente, en los actuales tenemos al MINTEL también, Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Sociedad del Conocimiento, que justo son quienes al día de hoy están involucrados con esta ley. Y el día de mañana, por supuesto, la superintendencia, porque la evangelización y la socialización tiene que provenir del sector público y el sector privado. Y por el lado de ustedes, pues felicitaciones. Nosotros como CITEC estamos realmente muy contentos de que haya este tipo de acogidas, porque realmente demuestra la responsabilidad frente a los ciudadanos. En lo que compete al tema que estamos abordando, José Luis, ¿urge ya la creación de la superintendencia? Y lo pregunto por lo que hemos venido hablando a lo largo de esta entrevista, la necesidad de la implementación efectiva ya de esta norma que está vigente y que ya cuenta con un reglamento. Sí, efectivamente, urge la creación de la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Ya van a ser 2 años y medio desde que se aprobó la ley y es necesario que ya esta autoridad exista. Y ustedes están hay que hacer también ver a en la gente, a la ciudadanía, digamos, que no hay que tenerle miedo. Y ustedes también están en ese análisis de los perfiles que se están manejando para que pues lideren la superintendencia. ¿Cuál es el perfil que se debe cumplir, justamente? Bueno, los perfiles están en la ley, como por ejemplo tener 10 años de experiencia en la profesión que esté adecuada de acuerdo a la protección de datos personales, cumplir normas éticas, normas de transparencia. De parte de la CITEC, nosotros lo que hacemos es estar vigilantes. Esa es nuestra obligación como gremio, como órgano que está vinculado con el tema de protección de datos personales. Estamos vinculantes y, por supuesto, ofreciendo el apoyo que sea necesario para este proceso de selección que es muy importante y muy delicado. Bien. Correcto, José Luis. Queremos agradecerle por su tiempo, por haber estado con nosotros en esta entrevista abordando lo relativo a la protección de datos, que como decíamos y reiteramos, ya cuenta con una normativa en el país, aunque todavía hay temas pendientes por resolver. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias y gracias a ustedes y un feliz año.
Ha sido José Luis Barzallo, vicepresidente de CITEC, de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana. Son ya las 8 de la mañana con 24 minutos, amigos. Vamos a una pausa. Vamos con noticias internacionales antes de finalizar con el programa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.